Verdi de la primera división en el balompié japonés. Ahí está el equipo mexicano, Torrado otra vez con ese look arrape total. El equipo japonés al ataque buscando ese cabezazo Marquinhos. Y el disparo que controlaba en el fondo el arquero Osvaldo Sánchez fue el portero en este partido. En el primer tiempo Osvaldo tenía el despeje, Braulio Luna y Cuauhtémoc Blanco preparados para disparar. Viene Braulio con el tiro y el arquero que intentaba meterle la mano a esa pelota. Sin embargo, no pudo. Gol de Braulio Luna a los 7 minutos. El 1-0. México estaba ganando el arquero Takakawa. No pudo llegar a ese balón. Bien disparado por Braulio, que ya colocaba el 1-0. Así fue el toque de Braulio Luna. Takakawa se lanza, alcanza a llegar a la pelota, pero no la puede desviar como él hubiera querido. Sale Osvaldo, evita que llegue por ahí Marquinhos. También Nagai estaba cerca del balón este equipo de Tokyo Verdy con algunos jugadores brasileños. El Tokyo Verdy moviendo, Alexandro intenta disparo que va desviado de la meta de Osvaldo. Se mantenía el marcador de 1-0 en favor de la escuadra mexicana, que iba hacia el frente con este trazo. Observando la jugada, Braulio deja para Paco Palencia. Palencia mete tiro que va por encima de la meta de Takakawa. Ahí está Francisco Palencia y el equipo mexicano que tenía el tiro de esquina. Así el cobro de Cuauhtémoc Blanco, balón por arriba en el cabezazo que iba muy desviado de la puerta. El ensayo de Rafael Márquez. Al frente estaba Kobayashi. Opción para el disparo, tranquilo a las manos del arquero cuando el equipo de Tokyo Verdy seguía llegando. Ahí estaba el 1-0. Y al segundo tiempo, el equipo mexicano seguía al frente atacando. Vean al Beto García Aspe intentando filtrar esa pelota que en un primer intento no pasó, pero luego llegó hasta Caballero, que como siempre buscó la línea de fondo. El remate de Jared no se da y la pelota, después del disparo de Ramón Morales, se va totalmente desviada. Pero México buscaba incrementar esa ventaja de 2-0 obtenida desde la primera mitad. Aquí la repetición, el remate no fue bien ejecutado y no hubo anotación. México tratando de hacer un mejor fútbol. Aquí viene esta jugada. Cuauhtémoc en el servicio, un poquito largo nada más para Jared Borghetti, que iba hacia afuera el balón, fue hacia el centro y ya el goleador de Santos Laguna no pudo llegar a ese balón. Este es el Beto García Aspe. Primer intento de servicio, nada. Luego llega con todo, roba la pelota. Aquí viene el cuadro mexicano con el tiro de larga distancia de Palencia en el fondo. El guardameta se quedaba con el balón. Paco Palencia intentó desde fuera, no logró conectar con toda la fuerza que él trató de imprimir al esférico. Y el guardameta simplemente contuvo. El cuadro nipón va al ataque y aquí la defensa mexicana es realmente exigida, pero llega Jorge Campos, que ingresó en la segunda parte, hace un mal servicio y otra vez los verdes de Tokio con este disparo, pero Jorge Campos reacciona y estaba mandando a córner. Se precipita en el saque, pero recupera la posición y envía a tiro de esquina el guardameta de Acapulco, Jorge Campos. Aquí vienen los japoneses haciendo la jugada. Disparo que se va por un lado. Casi sorprendían a Campos. El lance fue espectacular, pero la pelota fue abriendo y no hubo anotación para el equipo de Tokio, el equipo de Verdy de Tokio. Vean la manera de empalmar la pelota, de meter el empeine, pero este esférico va abriendo y pasa nada más zumbando el poste. El equipo mexicano con el disparo de Jared y el balón en el fondo para el guardameta del conjunto nipón. Se abrió bien el espacio Jared Borghetti, pero su disparo no pudo salvar la estirada del portero. Otra vez el equipo mexicano. Aquí viene Ramón Morales, que le pega así con potencia, pero no con colocación. Así que no había gol para el cuadro tricolor. De cualquier forma, México seguía ganando y seguía buscando goles, seguía
tratando de mejorar en su funcionamiento, recuperando la pelota ahí en territorio de los nipones. Cuauhtémoc Blanco tiene este desborde, mete centro muy bombeado, le da oportunidad al defensor para corregir y mandar a tiro de esquina, pero el cuadro mexicano buscaba el gol. Johan Rodríguez se quedó esperando. Vean cómo la pelota va muy bombeada y eso provoca que el defensor alcance a recuperarse. Ahora la defensa mexicana a defender, a ser exigida. Vean los tres hombres que llegan ahí a la marca y no pudo efectuar un buen disparo Cornes, así que la pelota va desviada. Tiro libre directo que Caballero casi estaba logrando conectar. La pelota va al poste, es Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, la pelota zumbó el travesaño nada más, sacó astillas. Campos sale bien y se queda con el esférico. Abajo, sin mayor problema, el equipo mexicano. En medio campo, recuperando balones. Al frente, tratando de mejorar, tratando de tener las llegadas que se requieren. Vean qué buena combinación. Aquí viene Paco Palencia, el tiro y el gol. El gol de Paco Palencia. Después de la jugada. Gol por la educación. Así que México hacía un gol más. México hizo 9 cambios en la segunda parte para mover a toda la gente. Pero México ya estaba ganando 2-0. Vean a Paco Palencia. Cómo va entrando, va taladrando a pesar de la barrida. El rebote le favorece, se la dejó franca. Y Palencia no perdona para conectar. Ahí Cuauhtémoc con la jugada genial. Un par de rebotes y vámonos. 2-0. El equipo mexicano estaba al frente. Seguía atacando. Jared Borgetti no le puso fuerza a su envío. La pelota llegó sin problemas al guardameta nipón. Otra vez la salida mexicana. Este es Melvin Brown, pero vino el silbatazo. El silbatazo del árbitro y en este juego amistoso el equipo mexicano ganó 2. Lleno de profecía.